Hola amigos, bienvenidos a Mr. 5 una vez más. Vamos a resolver un problema de termodinámica que nos han enviado a Mr5.es. Lo he resumido aquí, todos los datos que nos dan. Tenemos una turbina, una segunda turbina, un intercambiador de calor. Entonces en la primera turbina conocemos la potencia, en la segunda no. Y luego nos dan una serie de condiciones. Por ejemplo, el gasto másico de la corriente de aire la conocemos, pero la del agua no. Ese hay que calcularlo. Hay que calcular también la potencia de la segunda turbina y las condiciones a la salida del intercambiador, entrada de la turbina. Estas condiciones 3 tampoco las conocemos. Bien, este tipo de problemas, lo primero hay que darse cuenta que estamos ante un sistema abierto y la ecuación fundamental que vamos a aplicar es que la derivada de la energía respecto del tiempo, para un volumen de control determinado, será la variación de calor, la variación de trabajo y, cuidado con este signo más menos, depende de si el trabajo lo consideramos positivo hacia afuera o hacia adentro, más, aquí será el gasto másico para un sistema abierto por el incremento de entalpía. Entonces, para calcular el gasto másico de agua, vamos a aplicar esta ecuación a la turbina 1. Entonces, en la turbina 1, como nos dicen que es adiabática, la variación de calor con el tiempo es 0, y ahora lo que obtenemos es que m punto va a ser igual a la potencia partido el incremento de entalpía. Hay que darse cuenta que aquí deberemos poner menos 10.000, porque están saliendo, ¿de acuerdo? Con lo cual será menos 10.000 kilovatios. Y ahora el incremento de entalpía es H2 menos H1. H2 menos H1. ¿Y ese incremento cómo lo calculamos? Bueno, pues el agua a estas temperaturas es vapor saturado. Para ello nos vamos a las tablas. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí vamos a hacer la de H2. ¿Cómo se calcularía H2? Bueno, pues en tablas nos vamos y para una temperatura 625 menos, vamos a pasarlo a grados, porque vemos que aquí nos vienen grados, pues esto va a ser 2, 5, 350 aproximadamente. Pues nos vamos con 350 a nuestra tabla y en 350 vemos que la entalpía le correspondería a 3168,1. ¿Que queremos afinar el 352? Podemos interpolar y sacamos valores más exactos, ¿vale? Entonces, haciendo eso, nosotros lo que podremos hacer siempre es calcular fácilmente las entalpías del vapor saturado, del agua a vapor saturado. Entonces aquí, yo ya lo he hecho, esto nos va a quedar 10.000, y ahora aquí, menos, cuidado con los signos, y ahora quedará H2 menos H1, la entalpía 2 a mí me ha salido haciendo con las tablas como os he explicado 3168 menos 3470. Bueno, las entalpías de la tabla nos las dan en kilojulios partido kilogramos, y esto, fijaros, kilovatios son kilojulios partido segundo, con lo cual kilojulios se van con kilojulios y nos van a quedar kilos partido segundo, gasto másico como queríamos. Esto es el agua. Muy bien, pues entonces sería calcular eso. Nos vamos a nuestra calculadora, 3470 menos 3168. Hacemos la inversa y multiplicamos por 10.000. Bueno, pues eso nos da 33,11. 33,11 sería nuestro gasto másico. Habríamos resuelto ya la primera parte. Vamos a ponerlo por aquí, gasto másico del agua igual a 33,11 kilos segundo. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a aplicar al intercambiador también la ecuación para seguir calculando cosas. Entonces, bueno, borramos aquí, vamos a hacer espacio, hemos calculado ya el gasto másico que es necesario para que en esa turbina se obtengan 10.000 kilovatios. Ahora vamos con el intercambiador de calor. Entonces, el intercambiador de calor, lo que hay que darse cuenta es que la ecuación ahora, para el volumen de control del intercambiador, será el calor intercambiado, trabajo y M punto por el incremento de entalpía. ¿Qué ocurre? Que tenemos dos corrientes en el sistema, hay dos entradas y dos salidas, con lo cual podemos, bueno, trabajos obviamente se ve que no hay ninguno, y ahora podemos ver que si el calor se intercambia entre las corrientes, con lo cual el calor que sale hacia afuera de ese volumen de control es 0, y por lo tanto aquí tendríamos M punto del agua por su incremento de entalpía, que será H3 menos H2, más M punto del aire por H6 menos H5.
Vamos a hacer, bueno, y esto tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque en estacionario eso va a ser 0. Esto también se puede haber visto como que el calor que el agua da al aire es el calor que el aire da al agua. Entonces también se verificaría esto. Bueno, ¿y ahora qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues suponiendo que la presión es constante, lo podemos suponer en un intercambiador, se verificará que m punto del agua por C sub P, es decir, que el incremento de entalpía sea Cp, incremento de temperatura, T3 menos T2. Eso lo podemos ver sabiendo si la presión es constante en un proceso isóbaro, pues C sub P va a ser también constante y se va a verificar que el incremento de entalpía es C sub P por incremento de temperatura. Entonces nosotros sustituimos todo eso aquí, T6 menos T5 igual a 0. Los C sub P los podemos eliminar. ¿Y qué obtenemos? C sub P se va con C sub P. ¿Y qué obtenemos? Pues que la temperatura, bueno, en primer lugar, la temperatura T6 vemos que es más pequeña que la que T5, con lo cual aquí vamos a obtener algo negativo. Por lo tanto, para que esto se verifique, esto tiene que ser positivo. Es decir, que la temperatura en 3 a la salida sea mayor. Eso tiene todo el sentido de un intercambiador, es decir, si el aire baja su temperatura es a costa de que el agua la suba, con lo cual T3 tiene que ser mayor que T2. Y ya simplemente despejando ahí, T3 será igual a T2 más el m punto del aire partido el m punto del agua por... y ahora aquí, vamos a ver si lo hacemos bien, es T5, hemos cambiado el signo, cuidado, T5 menos T6. ¿De acuerdo? Esto viene de aquí. Y entonces, bueno, ahora, m punto del aire, 2500, pero cuidado, hay que pasarlo aquí lo segundo, con lo cual sería 2500 entre 60, 41,67, ¿vale? 41,67. Esto ya no lo voy a operar, porque si no el vídeo se extiende demasiado, pero sería T2, nos han dicho 625, m punto del aire, acabamos de calcular que es 41,6, m punto del agua la teníamos ya, 33,1, y T5 menos T6 las podemos calcular, pues 1400 menos 1225. Bueno, esto ya no lo vamos a operar para no extendernos más, pero sacaríamos la temperatura T3. A mí me ha salido, que lo hice antes, 843 Kelvin. ¿De acuerdo? Tendríamos T3 de operar todo esto. Bien, pues tenemos ya las... Y P3, como hemos dicho que va a ser un proceso isóbaro, pues va a ser P2, que es 5 bares. Con lo cual tendríamos 5 bares a 843 Kelvin, las condiciones a la salida. Y ahora lo que vamos a hacer ya, no nos vamos a detener tampoco mucho, porque ya sería algo muy similar a lo ya planteado, pues ya calcularíamos la potencia de salida en la turbina 2. Y ahí, para calcular la potencia de salida en la turbina 2, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues aplicar de nuevo que la derivada de energía respecto al tiempo al volumen de control 3 será igual a Q punto, como también nos han dicho que es adiabática, es 0. Ahora, el trabajo más en el punto del aire, del agua, perdón, que ya la hemos calculado en el primer apartado, por el incremento de entalpía. Será H4 menos H3. ¿Cómo se calculan H4 y H3? Pues bueno, H4 tenemos P4 y T4, no hay ningún problema, y H3 acabamos de calcular P3 y T3, con lo cual nos iríamos a tabla sin haber ningún problema. Y entonces de aquí, esto en estacionario es igual a 0, obtendríamos el trabajo en la turbina 2, bueno, simplemente operando esto. Tenemos H4, H3, esto ya no lo he hecho, y con el M punto, pues bueno, pues directamente tendríamos el trabajo. Cuidado con los signos, en este caso de nuevo, ¿qué es lo que vemos? Que H4 y H3, ahora de nuevo se va a verificar que la H4 va a ser más pequeña, con lo cual esto va a salir negativo, ¿de acuerdo? Y el trabajo, bueno, pues va a ser negativo saliendo, es ya una cuestión de convenio de signos, pero el valor absoluto lo calcularíamos de esa manera. Y habríamos terminado el apartado tercero, calcular la potencia a la salida de la segunda turbina. Bueno, pues todos estos problemas se hacen más o menos igual. Este sirva de ejemplo para futuros alumnos. Un saludo y hasta pronto.